Bueno, pues retomamos la última mesa de esta jornada, en la que nos acompañan Javier Targueta, que Javier, conocido por todos vosotros, presidente de Atlantic Copper, compañía de la que ha sido CEO desde el año 90 hasta el mes de abril de este mismo año, es vicepresidente de ventas de Freeport-McMoRan, la matriz de Atlantic Copper, presidente de Primigea, que es la confederación de empresas que aglutina todo el sector minero, tanto minería metálica como rocas y canteras. Su primer trabajo fue en Andalucía, en AIBSA. Aquí comenzó su carrera profesional. Ha sido presidente del Cano, presidente de Transatlántica, consejero de Maxam, consejero de Asturiana de Zinc, miembro de CESUR, presidente de Andalucía Económica, en fin, una larga trayectoria, y como ha recordado su compañero en el Instituto Nacional de Industria, Antonio Porto, Javier es de Asturias Patria Querida, pero es de Andalucía y es hijo predilecto de Andalucía. Coral Zamora es cofundadora de AGQ Labs. AGQ es más reconocible el rostro de tu marido, de Stanis, que es el que suele tener más visibilidad, pero es un proyecto que nace de dos estudiantes de química que se hacen socios en la vida y en el mundo de la empresa, porque juntos fundaron lo que entonces era Agricuen, primero centrado en el análisis del sector agrícola en laboratorio, pues para mejorar la eficiencia de la fertilización, y a partir de ahí ahora hablaremos de ese amplio desarrollo. Yo que he ido mucho a vuestra empresa, siempre te he visto, tu mesa siempre está muy cerca de la de Stanis, y eres la que controla que a Stanis no se le vaya la mano, creo. No se le vaya la mano, la que pone en orden toda la situación. Y Juan Iturri, CEO de Iturri, también conocido en este foro, pues porque fue presidente también de CESUR, precedió a José Manuel. Iturri, una empresa con 80 años de historia. Juan es licenciado en empresariales y también especialista en marketing. Empezó su carrera, no empezó su carrera en Iturri, sino que la empezó en ABC de Sevilla, por ejemplo. Y en ABC de Sevilla pues encontró publicidad. Pero no como periodista, ¿eh? No como periodista, sino como en el área de marketing, y ahí buscó en el archivo de ABC antiguas publicidades de Iturri, entre las cuales encontró un producto que era un peine con tijera incorporada, pues para que se pudiese la gente peinar y pelar al mismo tiempo, ahorrándose el peluquero. Y ese peine, aparte de verlo en la publicidad, creo que tu madre lo utilizó también con vosotros en alguna ocasión. Sí, y te cortaba la cabeza, sí. No. Y Iturri, pues una empresa que ha tenido un desarrollo espectacular y que está en pleno crecimiento, y hablamos de innovación y cambio en la empresa andaluza. Y quiero empezar por Juan y terminar en este primer turno de preguntas, y terminar por tu consideración, Javier. Juan, Iturri, el que visita Iturri, tenéis una exposición muy bonita donde explicáis todo lo que hacéis, y lo primero que ves es una tienda de efectos navales en el Paseo de Colón. Hace 80 años, cuando en el Paseo de Colón había barcos atracados y había carga y descarga de mercancía, y de ahí habéis pasado a ser una empresa que fabrica calzado de seguridad para Fuerzas Armadas, vehículos para Fuerzas Armadas, vehículos de incendio, ambulancias, y proveéis de todo tipo de EPI a empresas industriales. Una empresa muy diversificada y muy internacionalizada, con lo cual, cuando hablamos del cambio en la empresa andaluza, Iturri es el ejemplo de empresa que sobrevive con el cambio. Bueno, yo creo que antes de los efectos navales, es curioso, mi abuelo compró esa patente de un peine mágico en Inglaterra, que fue un auténtico fracaso. Él compró también una tecnología de agua que también fue un fracaso, y curiosamente lo que le llevó a triunfar fue una calamidad. O sea, él tuvo que salir en el año 40 y algo, tenía una hermana maestra que había estudiado en Sevilla, que salió en la guerra, que salió con aquellos barcos que salían de la guerra con niños, salió a Inglaterra, y tuvo que salir a arreglar los papeles para que la hermana tuviera que volver. Eso, claro, arreglar los papeles entonces, pues era un año y pico, que estuvo fuera para conseguir que ella volviera, que volvió, ¿no? ¿Qué pasó? Que volvió con el inglés.
y volvió hablando inglés. Entonces se le ocurrió, claro, que en el puerto de Sevilla, pues los barcos que venían, todavía venían barcos, pues hablaban inglés, pues ¿a quién le vendo? Pues a los barcos que vienen aquí. ¿Y qué pasó luego? Que bueno, el puerto te da para lo que te da, o sea, pues a los 3 o 4 barcos que venían todos los días. ¿Cuál era el siguiente negocio que él podía usar su ventaja competitiva? Ahora se habla mucho eso de la unfair advantage, porque él tiene una ventaja competitiva que era el idioma. Pues era una compañía que Javier conoce muy bien, que era Río Tinto. Río Tinto en aquella época eran ingleses, y compraban en inglés. Y él, ¿tú eres de Río Tinto? Ah, mira, porque aquí estamos todos unidos por Río Tinto. No me hable en inglés. Yo pasaba la infancia en Río Tinto porque todavía, yo recuerdo Jagüer, el último director inglés de la mina, pues claro, el inglés le ayudó a entrar en esa cuenca minera. Pero después sucede además algo curioso. En el año 60 y algo que también Javier conoce muy bien, Río Tinto se alía con la Gulf Oil. ¿Y qué hacen? La Río Gulf, la refinería. Y la refinería ya necesita equipos de protección, necesita equipos contra el fuego, necesita contra incendios, y ahí es donde Iturri crece, ¿no? Y se desarrolla. Yo a Javier le digo mucho que nosotros somos hijos de Río Tinto y de la refinería. O sea, ahí es donde crecemos. ¿Qué nos pasa en el año 70? Que una de las distribuidoras que tenemos, que le hacíamos vehículos contra incendios para Río Tinto, para la Río Gulf, cierra y nos quedamos que no tenemos productos y que tenemos un compromiso con el cliente. ¿Y qué hacemos? Pues ¿qué hicimos? Pues fabricarlo. Nos ponemos a fabricar. Y de ahí viene pues, la fabricación que tenemos hoy. O sea, cómo de cada uno de los calamidades pues te surge una oportunidad. O sea, cómo los éxitos te confirman y los fracasos te transforman. Cómo tener una calamidad te ayuda a cambiar. Pues muchísimas gracias por este primer apunte. Juan, Coral de Río Tinto, efectivamente, vosotros montáis un primer negocio que consistía en analizar suelos en campos de cítricos para lograr que la fertilización no fuese más eficiente. Y de ahí construís... Te cuento. Cuéntame mejor, efectivamente. Bueno, nosotros, como bien dicen... ¿Mejor? Bueno, primero agradecer al Observatorio de Economía Andaluz y a CESUR que me permitierais participar aquí, y Javier y Juan, un placer compartir con vosotros. Me siento un poquito abrumada con vuestros perfiles, pero bueno, espero al menos que, bueno, aportar cosas interesantes. Como tú bien has dicho, Luis, nosotros, bueno, AGQ nació en el año 93 y además con una visión muy clara de aportar valor al sector de la agronomía. Estábamos muy centrados en ese sector. Era un sector que en aquella década estaba pues sufriendo profundos cambios. Por un lado estaba la agricultura más tradicional, extensiva, que por la entrada de España en la Comunidad Económica y la adopción de políticas agrarias pues prácticamente tendía a desaparecer. Pero por el otro lado estaba la agricultura intensiva, quizás en aquel momento demasiado intensiva, mucho más tecnificada y cualificada, pero que se enfrentaba a unos retos sobre todo lo que era el cambio en la percepción del consumidor. El consumidor hablaba de productos saludables y además también se intentaba ya, otro reto era el uso más racional de los recursos y sobre todo el no utilizar tantos inputs con tema de plaguicidas y tema de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ante ese contexto, pues nosotros creamos un producto que yo casi me atrevería a decir que fue disruptivo en aquella época. Y bueno, realmente lo que hicimos fue empezar a analizar desde el punto de vista químico muestras que antes no se analizaban y que por lo tanto no había una referencia de ellas ni se podían utilizar como base para nada, ¿no? Entonces empezamos a analizar ese tipo de muestras y creamos
un producto, que era una interpretación, un diagnóstico, y al final un asesoramiento bastante especializado y dirigido sobre todo a que nuestros clientes tuvieran una mejor optimización de los recursos, de sus costes y una producción de mucha más calidad. Entonces todo eso, pues bueno, le aportaba un valor, una ventaja competitiva bastante amplia, ¿no? Entonces, después de eso vimos la oportunidad de entrar en el sector alimentario, en el sector industrial, sobre todo porque eran sectores donde la demanda de ensayo iba aumentando y sobre todo porque empezó a surgir un marco regulatorio que era muy exigente, ¿no? Entonces, de forma paralela entramos también en el sector de la minería, desde la exploración geológica hasta el proceso, hasta el análisis del producto final, después entramos en seguridad y salud y bueno, en farma, ¿no? Entonces, todo esto fue un poco, esta diversificación fue un poco con el ánimo de replicar nuestro modelo de negocio y sobre todo en aquellos sectores donde se demandaba esa actividad analítica bastante especializada y sobre todo con ese conocimiento, ese post-análisis y después sobre todo que fueran análisis o sectores con una alta recurrencia, ¿no? Que es un poco lo que te permite continuar, ¿no? Sí, y una diversificación sectorial desde nuestras capacidades tecnológicas de análisis y con mucha valentía, porque sí, os iba bien con... No fue fácil, sobre todo al principio, ¿no? Porque, sobre todo al principio, cuando estábamos muy centrados, ahí tuvimos que hacer que el cliente no tenía esa necesidad al principio de esos productos. En las otras áreas quizás sí estaba más claro, pero en la agronomía, la verdad yo creo que fuimos bastante valientes. Pues muchas gracias, Coral. Vamos a seguir hablando ahora de AGQ. Y Javier, ha hablado Juan de Río Tinto, de la Río Tinto Gulf Company, de la refinería. Tu primer destino profesional es en Huelva, vinculado precisamente a toda la emergencia del polo químico y energético. Y desde aquel momento de los 70, de inicios de los 70 o el año 70, hasta hoy, 2025, tu trayectoria profesional ha estado muy vinculada a Andalucía, partiendo de la base, como ha comentado Antonio Porto, tienes una trayectoria internacional y global. Al hilo de lo mismo que ha contado Juan, al hilo de los empresarios que tú conoces de CESUR, porque tú formas parte de CESUR, me gustaría saber tu análisis de cómo estás viendo evolucionar empresarialmente Andalucía, sobre todo en estos últimos años, en esta última década. Muchas gracias, Luis. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al Observatorio Económico de Andalucía. Ya he repetido como invitado más de una vez aquí, es un orgullo y es un privilegio. Y a CESUR, de la que formo parte en su junta directiva, otro honor. Y el honor igual de grande o mayor, acompañar a Coral Zamora y a Juan Iturri y a ti, Luis Montoto, en este panel, en esta mesa redonda, no sin decir, y voy a tomar nada más que 2 minutos en decir antes, que no sin envidia del panel anterior, porque no hay algo que me apasione más precisamente que el papel de la empresa en la sociedad, por 2 o 3 razones. Primero, me parece que el papel es automático, es decir, la empresa, el empresario, es un reforzador de la sociedad de forma automática, de forma que debe ser, y lo es en el caso español, un pilar, un auténtico pilar de la sociedad. El mundo de la empresa es un pilar de la sociedad. Y por eso no me gusta, está generalmente aceptado y no lo critico, simplemente no me gusta cuando en las empresas, aparte de la función fundamental de la empresa, del negocio, del core business, del negocio cordial, se establece una entidad para la función social de la empresa. Porque es que la función social de la empresa está en todo lo que hace la empresa. Es decir, en el trabajo que genera, en la influencia en todos los stakeholders, en la vertebración en definitiva de la zona en donde opera, en la investigación, en la innovación, en la formación de su personal y de personal ajeno. Es decir,
todo ello es función social, de manera que es una redundancia o es un sinédoque el hablar de la función social de la empresa, porque es que toda la función de la empresa es social, además de otras características que tiene. Por un lado. Y eso también me lleva a otro concepto, y Antonio, y gracias Antonio por recordar nuestra amistad milenaria, de aquel INI de los años 80, lleno de ilusión, de aquel INI que pasó de unas pérdidas millonarias a ganancias, a beneficios millonarios, y de aquella España que era un gran proyecto de ilusión. España tenía un proyecto, había un proyecto de país, y ese proyecto de país hacía sentir ilusión a la mayor parte del pueblo español. Quizá lo echamos de menos eso hoy día. Y antes mencionabas, Antonio, la mala traducción que se hace a veces de expresiones en inglés. Los ingleses y los anglosajones son maestros en crear palabras que impactan simplemente por su sonoridad, por carga semántica casi inherente a la propia palabra. Y me refiero concretamente a lo que, en mi opinión, de una forma muy errónea, se traduce en español por devolver, la expresión inglesa de give back, en la acción social de la empresa, precisamente, devolver a la sociedad lo que nos ha dado, porque, al menos en español, a mí eso me suscita un sentimiento de que cogí algo que no era mío y ahora lo devuelvo. A mí me gusta infinitamente más la expresión compartir. Tenemos la fortuna de trabajar en empresas, o de haber creado empresas, o de contribuir a que las empresas generen bienestar social, empezando por nosotros mismos. Eso es un privilegio, y creo que es una maravilla el compartir parte y lo más posible de ese privilegio del que gozamos, y no devolver. Porque si además devolvemos ya deja de ser nuestro también, que no hay por qué. En fin, en definitiva, envidio un poco el panel anterior, por lo que me fascina todos esos conceptos, pero este otro me fascina igual. Y claro, la cuestión de innovar en sí mismo también acarrea un enorme atractivo. Yo diría que no se puede hablar de innovación sin hablar de estrategia. Y yo creo que en la estrategia empresarial, como cualquier estrategia, creo que consiste primero en saber muy bien el punto A en el que estoy, en el que está la empresa, y el punto B al que la empresa quiere llegar. Y el punto B al que la empresa quiere llegar de una forma multidisciplinar, es decir, quiere llegar a reducir los costes A, B y C, o para no utilizar otra vez las mismas letras X y Z, quiero diversificar algo mi negocio, o ya que tengo unas tecnologías que aprovecho muy bien para un determinado producto, ¿por qué no aprovecho esa misma tecnología o parecidas para otro producto que puede complementar muy bien al primero? Desde luego puedo querer ser más sostenible y aportar más a la sociedad también en cuanto al cuidado por el medio ambiente. Todo eso me hace llevar a una empresa distinta en determinado periodo de tiempo, punto B, y entonces es cuando puedo establecer una hoja de ruta. Hoy día se habla también con mucha ligereza de las hojas de ruta. Una hoja de ruta que no parte de un punto A y no termina en un punto B no es una hoja de ruta, en sentido muy peyorativo puede ser un brindis al sol o declaraciones de intenciones. La hoja de ruta tiene que tener clarísimo a dónde quiere llegar, y entonces al saber dónde quiere llegar tiene que establecer por qué caminos quiere llegar a ese punto B. Y de ahí nacen acciones generales que se deben concretar en proyectos concretos, y esos proyectos concretos, desde luego,
con su jefe de proyecto, con su equipo de proyecto, con su timing, con su coste, con sus KPIs para ver cómo avanza y con su grado de consecución cuando el proyecto tiene que terminar. Y el proyecto tiene que terminar siempre. Ahí tiene un momento en que tiene que terminar aunque no esté completado. Y el conjunto de todo eso es una estrategia. Y dentro de ese conjunto está evidentemente la innovación. Claro, la innovación también es enormemente plural. Hay una definición muy sencilla que a mí me gusta, que es la aplicación del talento a mejorar algo que existe, contrapuesto o diferente a la investigación, que es la aplicación del talento a algo para inventar algo que no existía. Personalmente, en el mundo de la empresa, por lo menos en el mundo de la industria, creo más en la innovación que en la investigación. Entendiendo por las mismas las definiciones que he intentado transmitir. Y a su vez, esa innovación, claro, puede salir de diversas maneras. Una, porque hablaba muy bien Juan de fracasos que uno va teniendo a lo largo de la vida y que le hacen pensar que no puede volver a cometerlos. Entonces, a veces, de ahí surge la innovación. ¿Cómo innovo para evitar cometer este error de nuevo? Otras veces es copiando en el mejor sentido. Es decir, los ingleses no lo llaman copiar, lo llaman benchmarking. Siempre tienen palabras preciosas. Por cierto, hablando de los ingleses, me quiero hablar otra cosa también de otros de los paneles de hoy, que es un poco el orgullo de pertenencia, el orgullo de estirpe de Andalucía y en general de España. Creo que muchas de las cuestiones, virtudes y defectos que nos aplicamos los andaluces de nacimiento y los andaluces de adopción son extensibles al resto de España, a veces exagerados y a veces no tan exagerados, o nada exagerados. Yo digo que y hablando de ese orgullo, que los franceses y los italianos venden muy bien lo que tienen, los ingleses venden muy bien lo que no tienen, y los españoles no vendemos nada. Evidentemente esto es exagerado, pero vamos, yo me lo he encontrado a lo largo de mis cerca ya de 55 años de vida profesional en todos esos países en los que he vivido, por cierto, y otros, y me lo he encontrado de forma clarísima. Hay que llegar al difícil equilibrio de compatibilizar el orgullo de pertenencia con el no ombliguismo, con la no autocomplacencia, que es igual de peligrosa que, digamos, la autocrítica exagerada, ¿no? Y vuelvo al benchmark. Creo que es obligatorio en el mundo de la empresa para que de ahí nazcan ideas y de ahí nazcan innovación y de la innovación nazcan mejores procesos, mejores productos, menores costes, mayor eficiencia, mayores rendimientos, mejores mercados, más mercados, etcétera. Con esto abro. Pues muchísimas gracias, Javier. Asentía Juan, pues Juan viene de un comité, de un consejo, que han hablado de todo esto que tú has hablado ahora en parte, Javier, y entonces, Juan, vosotros, que sois una empresa que os definís como una empresa que protege a personas, la protege con EPIs, la protege con vehículos de emergencias. Desgraciadamente, viniendo para acá, ha habido un accidente en la carretera y nos ha adelantado una ambulancia. De hecho, Juan, esa la hemos hecho nosotros, en Orense. Muchos mercados internacional, con ese vínculo de la protección y la seguridad, mercados muy diversos por sectores y por países. ¿Cómo articuláis o cómo institucionalizáis la innovación dentro de una compañía tan compleja como Iturri? Mal. Tú decías bien, Luis, venía de un consejo esta mañana y una de las cosas que estamos analizando ahora es el final del plan estratégico 19-25. Como bien decía Javier, ¿no? Cuando acaba un plan estratégico tienes que ver, oye, dónde querías estar, dónde has llegado, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas en innovación, hemos invertido mucho, hemos trabajado mucho
Y yo sinceramente diría que no hemos conseguido los resultados que quisiéramos. No es que no hayamos conseguido nada, pero no, o sea, la manera tradicional de hacer la innovación que teníamos nosotros, ¿no? O sea, hemos hecho un spin-off, tenemos una oficina dedicada a innovar y dedicada a pensar, o hemos invertido en startups donde queremos que fomentamos más la innovación, más cerca de los problemas, o tenemos un banco de ideas donde todo el mundo pone ideas y valoramos si es positiva o no. Esa manera tradicional yo creo que no nos está dando los resultados que tenemos que conseguir, ¿no? Y hoy estamos en ese proceso de replantearnos, ¿no? De replantearnos cómo innovamos, cómo hacemos cosas diferentes, ¿no? Y si me alargo un poco me cortan, ¿no? Pero dentro de eso, ¿qué cosas que nos replanteamos? Pues lo primero es si perdón o permiso. Hoy hemos discutido mucho esta mañana sobre eso. ¿Qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Cuando hablamos de innovación, ¿cuánto tienes que permitir que la gente se equivoque? ¿Cuánto tienes que permitir que la gente tenga un cierto error? ¿O cuánto tienes que dirigirla, ¿no? ¿Cuánto tienes que llevarla? Y eso, claro, depende en qué áreas. No puedes, yo soy más de los de mejor que pidan perdón que pedir permiso, pero tampoco puedes dejar que todo se te descontrole, porque si no, aquello es posible. Y hay cosas donde, imagínate en una central nuclear, uno no puede dejar que la gente vaya por ahí, perdón. No, o sea, hay cosas donde los errores no se pueden permitir, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que la innovación es repetir. O sea, tú lo decías muy bien, Javier, una cosa es inventar y otra es innovar. Innovar es coger una idea y repetirla. Tú lo decías antes, cómo coges una idea y cómo la vas llevando a diferentes sitios. O sea, una innovación que tú estés siempre innovando y siempre haciendo cosas diferentes y siempre cosas nuevas, eso es un error. Pero nosotros, voy a contar aquí intimidades de los errores que hemos cometido. Hacemos vehículos contra incendio, hacemos unos 600 vehículos contra incendio en las diferentes fábricas al año. Hacemos 200 modelos de vehículos contra incendio, 200 modelos. Eso es inasumible, eso es improductivo. O sea, innovar no es hacerle a cada persona su coche. Eso no puede ser. O sea, innovar tiene que ser cuál es el mejor coche y cómo repito. Innovar no es siempre decir al cliente que sí. Eso nos equivocamos. Innovar es pensar qué es lo mejor. Y para eso tenemos que meter, o yo estoy convencido que tenemos que meter dentro de la innovación, solventar los problemas del cliente. O sea, que lo que hagamos sea realmente que tenga efecto. No que le guste al cliente, no. Que estemos convencidos que solucione los problemas. Que estemos convencidos que aporte valor al cliente. Y para eso yo quiero cambiar a toda la gente que tenemos en Forward, a toda la gente que tenemos más metido en salas de reuniones. Creo que nos hace falta mucha más calle. Nos hace falta estar mucho más donde están los problemas. Nos hace falta entender mucho más cuáles son los problemas y también nos hace falta estudiar. Antes lo decíamos con la inteligencia artificial. O sea, si tú no estudias, o sea, lo que innova es una ocurrencia. No sé lo que se te ocurre, ¿no? Hay que dedicarles codos y hay que dedicarle calle para testar los problemas que tú estás viendo. O sea, codos y calle es algo fundamental de este nuevo paradigma de innovación que queremos hacer. E innovar también es renunciar, algo que yo he hecho mal. O sea, también es decir que no. O sea, uno no puede innovar en todo. Nosotros llegamos hasta donde llegamos. Somos una empresa de 450 millones de euros, hasta donde podemos. Hay que decir que no. Porque como intentemos decir que sí a cada cosa, pues acabamos dispersos y no hacemos nada. Pues en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Ahora seguiremos desarrollando esa idea, Juan, muy interesante. Y hay algo en común de AGQ con Iturri, y es ellos, a vosotros os une la seguridad, proteger a las personas, a ellos les une utilizar alta tecnología de laboratorio para múltiples sectores. Vosotros estáis en sectores muy diversos y habéis replicado ese modelo en muchos mercados, en muchos países. Sois una compañía que habéis globalizado vuestro negocio y en los últimos años, además, habéis comprado empresas que os permitían ir más rápido e integrar capacidades que no teníais internamente. En esta empresa que ha crecido tanto en mercados, en sectores, que ha hecho adquisiciones, te hago la misma pregunta que a Juan. ¿Cómo habéis articulado la innovación dentro de una compañía que es compleja? A
A ver, para nosotros la innovación, lo que es la innovación tecnológica, que tiene una fuerte componente de conocimiento, la verdad que ha estado con nosotros desde el principio, ha formado parte de nuestro ADN. Y aparte de ser una necesidad, que lo es una actitud que hay que transmitir. Y yo también me atrevería a decir que es una actividad de riesgo, ¿eh? Es decir, que al final innovar es arriesgar, ¿no? Y a veces el riesgo está en no considerarla o no obviarla o no interiorizarla. Entonces, para nosotros también, de cara un poco también a lo que tú decías, Juan, del tema del cliente, yo creo que innovar también es saber que tenemos que ir de la mano del cliente, en el sentido de que, a ver, el cliente, yo creo que creemos, hablo en plural siempre, creo que es el que mejor visión tiene del futuro, siempre que sea, bueno, claro, un cliente bien posicionado, un cliente, pero yo creo que tiene una visión de futuro que yo creo que si vamos de la mano de él nos permite anticiparnos y a veces a lo mejor equivocarnos un poquito menos, siempre que seamos clientes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando de mucho, ¿qué es la innovación, ¿no? Para nosotros utilizamos mucho una definición que dice que innovar no es ver lo que otros no ven, ¿no? Sino es pensar en lo que todo el mundo ve, pero nadie piensa, ¿no? Y bueno, en ese sentido, nosotros seguimos apostando muy fuerte por la innovación, por supuesto, pero queremos, como ha dicho Javier, por una mayor competitividad, para un crecimiento, para una sostenibilidad a medio y a largo plazo. Bueno, eso está todo. Pero nosotros distinguimos mucho entre lo que es la innovación hacia afuera y lo que es la innovación hacia adentro. Hacia afuera, está claro, es buscar nuevos productos, nuevos servicios, porque estamos un poquito, pero si tenéis interés después y tiempo os puedo explicar un poquito en qué proyectos que estamos ahora mismo en ello. Y después hablamos de innovación hacia adentro. La innovación para adentro, en nuestro caso, que es que somos desde una fábrica de producción de análisis hasta técnicos por el mundo, ingenieros, de toda una empresa muy multidisciplinar. Para nosotros la innovación es mejora de procesos productivos. Ahí pues tenemos automatismos, tenemos técnicas analíticas de lo más avanzadas y también incluso tenemos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? que nos ayudan a mejorar la productividad. Pero también tenemos que innovar en la gestión, en la forma de operar, ¿no? Al final, en las estructuras. Yo creo que ahora tenemos todo un reto fuerte con las nuevas personas que vienen, ¿no? Entonces también hay que innovar en eso, ¿no? En cómo analizar, oye, cuáles somos demasiado verticales, tenemos que ser más horizontales, cómo captamos el talento, son muchas cosas, ¿no? Y también hay que innovar en marketing, en comunicación, es decir, que es un concepto muy global, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que a ver, estamos en un sector donde es un sector enorme, el sector del testing y de la inspección, de la certificación, es un sector grandísimo, donde es muy competitivo y donde la tendencia es que se vayan concentrando los players, ¿no? los que estamos dentro. Nosotros somos muy pequeñitos, bueno, somos pequeñitos. Y yo creo que ahí la innovación tiene que ser, sobre todo, intentar ser diferenciales. Es decir, tenemos que innovar para hacer lo que otros no pueden hacer, y sobre todo tener el dinamismo fundamental. Yo creo que una innovación bien dirigida, con dinamismo,
yo creo que puede ser clave del éxito de la innovación, porque también hay innovación que no funciona, ¿eh? Y invertimos todos, mucho, ¿eh? Pues muchas gracias, Coral. Además, has puesto el foco en innovación en todas las facetas, procesos y gestión, etcétera, porque tú dices que sois pequeñitos desde tu... Bueno, en el sector tu modestia. Que hablan de miles de billones, billones de los americanos. Pero yo creo que manejáis márgenes mayores que el de los gigantes, seguro, ¿eh? En vuestro margen de negocio. Eso es innovación, eficiencia y calidad operativa. Javier, ambos han remitido a tus palabras, han dicho, como dijo Javier, y me he acordado del lunes, que el lunes estuvimos en un foro de minería que dio la primera conferencia Javier, y después durante todo el foro todo el mundo decía, como dijo Javier. La diferencia es que ellos han dicho cosas que tú sí has dicho. El otro día en el foro la gente decía cosas que yo no había dicho. Yo creo que era para liberar responsabilidad. Y claro, estamos hablando de dos empresas andaluzas que están seleccionadas porque tienen la innovación en el eje de su estrategia. Pero apelando a tu visión global, cuando al final ves España invierte menos en innovación que Europa, Andalucía menos que España y Europa menos que Estados Unidos y que China. O sea, estamos en una situación y en un mundo que cambia y en un mundo cada vez más competitivo. Habría que decir que estamos con un farolillo rojo y deberíamos ser como mínimo conscientes de ello. Sin duda. Curro Ferraro nos daba esta mañana cifras de innovación, el concepto al que aludes tú ahora mismo de España respecto a Alemania o la media europea, algo así como la mitad. A su vez, los países más avanzados de Europa, menos que Estados Unidos y Japón. En China es muy difícil saber lo que se invierte en nada, porque eso es una especie de caja negra en lo que no se sabe lo que sale y lo que entra, sí, pero lo que pasa dentro no. Por mucho que se vaya a China, que yo he ido, se me iba a escapar por desgracia mucho, pero lo retiro. Bueno, he ido pues unas 60 veces, vamos, sí. El domingo va a ser la 61. Vamos a ver, la innovación yo creo que es una cuestión cultural. Tanto en una empresa como en un país, como en un conjunto de países como es la Unión Europea. Es una cuestión cultural. ¿Y por qué digo cultural? Pues porque mencionaba Coral hace un momento la innovación tecnológica, y Juan hace otro momento decía hacer la calle. Claro, es que crear un nuevo mercado o apostar por un nuevo mercado a alguien que no haya vendido en Egipto, que es un país de 80 millones de habitantes, empezar a vender en Egipto es un ejemplo, es innovar. Agilizar un proceso de facturación es innovar. La innovación tecnológica, vamos, es obvio, no hay que pensar demasiado para identificarla es un poco el paradigma de la innovación, por lo menos lo que entendemos, lo que entendemos el vulgo por innovación. Y creo que a nivel de país pasa lo mismo. Creo que era Unamuno el que decía que inventen ellos, ¿no? Horrible error, vaya, espantoso error. Que inventen ellos para que nosotros vivamos peor que ellos, ¿no? No hay racionalidad ninguna en eso. Y, claro, me concentro un poco en el mundo de la empresa porque creo que es más abarcable que el país, desde luego también que la región, llamada hoy día Comunidad Autónoma, o que la Unión Europea, no digamos, ¿no? Y yo creo que los temas culturales tienen que tener su origen en lo que, de nuevo, el mundo anglosajón define como top-down. Tiene que nacer de arriba. Concretamente, en una empresa tiene que nacer... Los cambios culturales tienen que nacer claramente del comité de dirección y tienen que estar inspirados sobre todo en dos características, que es el entusiasmo y la ambición. Digo ambición y no digo codicia, a propósito. El entusiasmo y la ambición. Y casi de forma automática eso va a derivar en innovación. Pero innovación en todas las actividades de la empresa. Y por tanto,
claro que se da el hacer la calle, que decía Juan, estudiar, que también decía Juan, mirar qué hacen otros, mirarnos a nosotros mismos si no hay equilibrio en nuestra estructura de costes, de forma que hay que innovar para alcanzar un cierto equilibrio y, desde luego, reducir el total, ver si la masa crítica que tengo es suficiente o no. Juan hablaba hace un rato de 200 modelos distintos de vehículo. Es muy difícil que con 200 modelos distintos tengas masa crítica en ninguno. Y si no tienes masa crítica, pues no tienes costes, eficiencia en costes, no tienes influencia en el mercado porque eres muy pequeño en cada subsegmento, etcétera. Es decir que tú hacías otra pregunta, Luis, hace un instante, era cómo montar la innovación en la empresa. Empezamos mal. Si la pregunta es, nos hacemos, ¿cómo debo montar la innovación en la empresa? Quiere decir que vas de culo, vamos. Es posible que ya llegues tarde, vamos. Desde luego, lo que sí es conveniente de vez en cuando es pararse y mirar y decir, vamos a ver cómo lo reestructuro, a ver cómo reestructuro o a ver cómo veo departamentos que no innoven tantos como otros, ¿no? Quizá la innovación tecnológica hay que organizarla mejor que cualquier otra, quizá, no estoy seguro. Y ahí creo que de nuevo vuelvo al principio de lo que decía hace un rato. Creo que es fundamental estar presidido por la estrategia. Y también decía Juan lo de pedir perdón o pedir permiso. A mí no me gusta pedir ninguna de las dos cosas, por cierto, pero desde luego la empresa tiene que saber que innova y que investiga cuando investiga y para qué, sin duda ninguna. Y cuánto le va a costar y cuándo debe dejar de estudiar un proceso o un proyecto porque no va a salir económicamente, no es viable y no empecinarse en él. Eso es muy frecuente que ocurra. Hay un dicho que dice cuáles son las tres formas más comunes y más eficaces para arruinarse. Una es el juego, otra es en el caso de los hombres las mujeres y en el caso de las mujeres los hombres, y otra es poner tus bienes en manos de un ingeniero. Dicen que la primera de las maneras, es decir, el juego, pues tiene un poco la emoción de jugar, de ganar o perder, casi siempre perder, claro, o siempre. La segunda actividad también tiene cierta suspense. Y la tercera es la más gris, pero la más segura para arruinarse. Pues también dicen, Javier, también dicen que lo que dices de los proyectos, lo peor es un ingeniero enamorado de un proyecto. O sea que cuando uno está enamorado de un proyecto es más fácil matar al ingeniero que matar al proyecto. O sea, no hay manera. O sea, y, Juan, abunda lo de matar al ingeniero. El crimen a la estrategia empresarial. Eso Juan, pues te veo que estás presumiendo poco, o sea, estás siendo muy franco. Me gustaría. No, pero Iturri, por poner un ejemplo, ya que no lo dices tú, lo digo yo, habéis sacado una plataforma que se llama Sprinter, que es una plataforma tecnológica en la que no vendéis vuestros materiales de seguridad, sino que vendéis la plataforma que gestiona los materiales de seguridad. Por lo cual, a raíz de vuestro negocio tradicional, habéis sacado una plataforma tecnológica que es independiente de vuestro negocio tradicional, aunque lo ideal es que compren la plataforma de Sprinter y vuestros equipos. O sea, no. Y pongo este ejemplo, Juan, porque dentro de toda esa línea de negocios que tenéis y de las startups en la que habéis entrado y en el camino que habéis recorrido, vuestro negocio, que es tradicional, tiene una capacidad de transformación con innovación y tecnología muy potente. Claro. Y la mayor innovación es, o sea, cómo
¿Cómo innovamos en la innovación, ¿no? ¿Cómo innovamos de manera diferente, ¿no? Y la mayor de ellas es cómo cambiamos el modelo de negocio. O sea, no ya cómo hacemos productos diferentes o cómo damos servicios diferentes, sino cómo cambiamos el modelo de negocio. O sea, si nuestro papel es, en ese caso, ¿no? Nuestro papel es proteger mejor a nuestros clientes, proteger mejor los trabajadores de nuestros clientes. Pues lo puedes hacer suministrando productos, pero también lo puedes hacer ayudando a que la gestión de ese equipamiento sea la más óptima posible. O lo puedes hacer cobrando por persona en lugar de cobrar por producto. ¿Por qué tenemos que cobrar un calzado de seguridad, un casco o un guante? ¿Por qué no podemos cobrar por persona protegida, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo repensamos toda nuestra estrategia? O sea, ¿cómo repensamos el modelo de negocio por completo? La semana pasada que estaba en Brasil, en eso de mejor pedir perdón que permiso, me llevó la sorpresa de que estamos fabricando coches contra incendios para nuestro stock. Hacemos un coche sin cliente. Dice, sí, porque ahora estamos alquilando los coches a los aeropuertos brasileños. En Brasil hay como 135 aeropuertos. Estamos alquilando los coches al aeropuerto y se lo alquilamos, que cuando tiene una avería yo le doy un coche de sustitución y le doy un vehículo contra incendio de sustitución. Digo, mira, oye, bueno, es un cambio del modelo de negocio tradicional de yo vendo un coche y usted se lo repara. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente a repensar y a tener esa creatividad no solamente en el producto o el servicio, sino incluso en la manera en que hacemos el negocio, en nuestro modelo de negocio? Mira, antes decía de la transformación, en otra manera, esta mañana, mientras te esperaba, venía un cliente de unidad de repostadores, un cliente de gestión de aeropuertos, el Mencies, John Mencies, no sé si lo conocéis, bueno, hace lo que es suministro en aeropuertos por todo el mundo. 50.000 personas, 1.400 millardos, 1,4 millardos, 1.400 millones de facturación. Y le estoy explicando cómo nos hemos transformado esta mañana del efectos navales y tal. Y pues nosotros transformamos más. Dice, nosotros nacimos en 1833 en Edimburgo como una librería. Digo, van a ser 200 años el año que viene y empezaron como una librería. Y digo, ¿y como una librería habéis acabado aquí? Haciendo. Y pues porque cuando se abre el primer aeropuerto en Edimburgo, hacemos una librería en el aeropuerto. Y a partir de ahí abrimos librería en todos los aeropuertos. Y nos extendemos, y a partir de hacer librerías en todos los aeropuertos, pues empezamos a dar servicio a los aeropuertos y empezamos a suministrar el combustible a los aviones. O sea que la capacidad de innovar y de transformarte es inmensa. O sea, hay empresas que sean eso, metamorfoseados, se dice, metamorfosis completa. Un caso curioso, pues, muchas gracias. He hecho bien llegando tarde entonces, ¿no? Pues te has enterado de esta historia. Coral, me voy a fijar en esto es un binomio, innovación y cambio. Me voy a quedar con cambio, ¿no? La empresa pues la fundáis Estanislao y tú, la empresa familiar, y hacéis la reflexión dentro de vuestro proceso de crecimiento de incorporar un fondo de inversión al accionariado que ya incluso ha rotado porque ha salido el primer fondo que entró y ahora ha entrado Freeman Capital. Entonces me gustaría saber ¿Qué decisión tomasteis para que una empresa que era vuestra, familiar, que tenéis muy controlado el modelo, decidisteis meter capital externo para crecer más? No sé si fue una decisión que costó mucho adoptar. Hombre, a ver, como bien has dicho, fue un proceso de reflexión bastante maduro. Yo creo que era el momento después de más de 25 años capitaneando este proyecto y bueno, ¿por qué lo hicimos? En principio, bueno, yo pienso que las razones fundamentales fueron por profesionalizar institucionalmente lo que era la compañía, porque para buscar sinergias, buscar valor en otras en ellos en concreto, ¿no? Que por su experiencia y por su conocimiento. Y después también, para nosotros, los socios, pues fue una decisión económica, fue una decisión personal que
que nos ha permitido también una consolidación económica y una seguridad para afrontar esta nueva etapa en la empresa, porque nosotros seguimos al frente. Ya, como os comento, decidimos dar entrada en el accionariado a un fondo en minoría. Tras un proceso competitivo, en el año 2020 entró Portobelo Capital y bueno, en esa etapa, ¿qué hemos hecho fundamentalmente en esos años? Nos hemos afianzado, sobre todo en aquellas posiciones donde ya estábamos, a nivel de país, y también hemos hecho una apuesta fuerte incluso por diversificar en más sectores, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos 5 años hemos apostado mucho por el sector de la farmacología, incluso a raíz de... hemos adquirido dos laboratorios en España, uno en Madrid y otro en Barcelona, dedicados a este sector. Y también, por ejemplo, en lo que es el análisis de dispositivos médicos, de stent, de catéter, de todo eso, con la adquisición de un laboratorio en Costa Rica. Después de Portobelo, bueno, hemos cambiado ahora de acompañante. Ha entrado, como bien has dicho, Freeman Capital. Es un fondo más global, tiene una fuerte presencia europea y sobre todo tiene muy buena sintonía con nosotros como socios y sobre todo sintonía con la estrategia que queremos seguir. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Pues realmente creo que vamos a iniciar una fase que le llamamos un poco como transformacional, ¿no? Queremos hacer una gran expansión geográfica. Hay cantidad de países todavía por explorar: Canadá, Australia, Europa del Este. Queremos incluso especializarnos aún más y sobre todo potenciar mucho lo que es el crecimiento inorgánico. Queremos hacer ya la hemos hecho, pero quizás un poco más agresiva, lo que es nuestra política de adquisición e incluso de fusiones. ¿Por qué no? Porque no podemos fusionarnos con un socio tecnológico, no siempre comprar. Y aparte nosotros tenemos el tema de comprar empresas, ahí sí que se cometen a veces muchos errores, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo el modelo que tenemos lo tenemos claro y es el del valor compartido. Nosotros siempre compramos para tener el control, eso sí, pero hemos pasado a un modelo en el que las personas que creemos que tienen una gran aportación en esa empresa, muchos a veces son accionistas o a veces no, los mantenemos, pero no los mantenemos con un contrato de oye, no te puedes ir, no, sino siguen siendo socios nuestros y la verdad que está siendo una forma de adquirir y tampoco el empeñarte en integrar rápidamente la empresa, en decir, oye, mi RP, tiene que ser, no. Y la verdad es que bueno, nos está funcionando bastante bien y con la entrada de este nuevo fondo, que ya te digo, tenemos mucha sintonía, creo que vamos a hacer grandes cosas. La verdad que estamos en una etapa muy ilusionante. Pues será así seguro, porque la experiencia te hace envejecer, pero también te da una visión certera de las cosas. Y yo os conozco desde hace 12 años y cada año te reúnes con ellos, te cuentan sus planes y al año siguiente se han cumplido. O sea, porque conoces gente que te cuenta muchos planes y no se cumplen, y en AGQ es de los que año a año se cumplen escrupulosamente. Con lo cual, si decís que vais a hacer cosas grandes, va a ser seguro. Y el nuevo fondo, que es Freeman, que es de Ricardo de Sergio, que es... Efectivamente, que es sevillano, jerezano... Sí. Dale el teléfono a Antonio, porque es un sevillano expatriado. Y... Bueno, le encanta.
Los consejos de administración o viernes o lunes para poder permanecer aquí más tiempo. Y voy a hacer una última pregunta a Javier y por mi parte será la última pregunta. Si hay alguna pregunta del público la atendemos y posteriormente ya será el cierre por cumplir horario. Javier, no quiero dejar de preguntarte por tu propia experiencia como directivo. Atlantic Copper es la refinería de cobre que ha sido calificada en diversas ocasiones por la auditoría más prestigiosa que existe como la refinería más eficiente del mundo en términos energéticos y operativos. Y hablabas antes de que no puedes montar la innovación, sino generar una cultura, pues si no, no tendría sentido. Tú que entraste en Atlantic Copper cuando no se llamaba Atlantic Copper, que ese nombre se lo pusiste tú, y cuando no era una refinería, era una refinería poco eficiente y un negocio subalterno al de la minería, que se consideraba por encima, ¿cuáles son las claves? Y sé que esto daría para echar un día entero, pero las claves para generar una cultura de innovación que haga que cooperativamente todo el equipo consiga el logro que ha conseguido Atlantic Copper. Pues creo que lo comentaba antes, Luis. Entusiasmo y ambición. Y ahora, eso, ¿cómo lo pongo en marcha? ¿En qué lo traduzco? Entre otras cosas, el benchmark, es decir, la ambición tiene que guiarme para ver qué hacen los mejores en mi sector. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, digamos, la parte común de lo que hacen igual, el mismo tipo de negocio, cómo lo hacen? Y si de paso veo alguna otra cosa que hacen, me pregunto por qué. De ahí surgió concretamente nuestro proyecto circular, de ver qué hacían los mejores. ¿Quiénes son los mejores en nuestro sector? 3 empresas japonesas, por otra parte conocidísimas, sobre todo 4, 3 de ellas conocidísimas mundialmente, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, y una cuarta que se llamaba Nippon Mining, ahora se llama Advanced Metals. Y otra empresa coreana que se llama LS, que es una spin-off de LG y cuyos propietarios son fundadores de LG, de la LG en su día, hace ya 70 y tantos, 80 años, 90. Vimos que esos sistemáticamente trataban como alimentación a su instalación chatarra electrónica, varias chatarras electrónicas. Y empezamos a preguntarnos que por qué. Primero te preguntas, ¿será mejor para el proceso? Claro, rápidamente estudiando, además de mirar, vimos que chatarra electrónica sacaba como producto metales preciosos, oro, plata, platino, paladio, otros metales como níquel, metales básicos como níquel, estaño, y que probablemente, al ser la materia prima chatarra, es decir, equipos que han llegado al final de su vida útil, ordenadores, la parte electrónica de un coche, de electrodomésticos, de teléfonos móviles, etcétera, sonaba que era un negocio nuevo, lo era, tiene 15 años, por tanto, en una etapa más bien virgen, una gran oportunidad. Estuvimos estudiándolo, buscando información como fuera de todas las distintas fases. Primero en qué consistía tratar chatarra electrónica, luego de dónde procedía, luego cómo hacerse con ella, qué lazos comerciales había que establecer. Ya en una etapa ya más de desarrollo, estudiar posibles procesos. Eran fábricas las existentes, que son 7, hechas a trompicones, habían puesto un horno, a ver qué pasaba con él, si me echabas en él ciertos desechos electrónicos, metálicos de diverso tipo. Bueno, en resumen, eso lo observamos, desarrollamos un proceso propio conjuntamente con una empresa australiana, que hoy día es propiedad de Glencore, el mayor trader de materias primas del mundo,
incorporando aportaciones nuestras de nuestro departamento de I+D. Y resumen, estamos terminando de construir la planta, una inversión de 500 millones de euros, creación de 400 puestos de trabajo entre directos e indirectos y duplicación de nuestro EBITDA. Es curioso porque el valor de reposición de nuestra fundición de Huelva hoy día serían unos 3.000 millones de euros. Esta inversión es de 500 millones y que genera el mismo EBITDA, el nuevo proyecto con 500 millones de inversión, que generaría la nueva inversión con 3.000. Pues espectacular, Javier. Yo quiero dejar al auditorio la oportunidad de si alguien quiere intervenir. Y hay dos manos levantadas, de Antonio Fornieles y suya. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Gómez Camacho, ingeniero aeronáutico y catedrático jubilado de termodinámica de la Escuela de Ingenieros. Entonces, bueno, me gustaría que desarrollasen un poco por qué la mejor forma de llevar a la ruina una empresa es contratar a un ingeniero. Porque yo continuamente en la escuela me siguen pidiendo ingenieros y sinceramente desconocía esta apetencia suicida de los empresarios. Entonces, ¿cómo gestionan el cambio de innovación sin ingenieros o, porque deduzco, a pesar de los ingenieros? Gracias. No, yo creo que hay que llevar ingenieros a las empresas y muchos además. Lo que digo es poner todos mis bienes en manos de un ingeniero. Eso es otra cuestión. Aparte que era un chascarrillo, yo creo a pies juntillas en la tecnificación de la empresa, en el valor del conocimiento y desde luego el valor por excelencia en una empresa industrial lo tienen los ingenieros sin la menor de las dudas, vamos. Aparte, un ¿y chascarrillo autocrítico, porque tú eres ingeniero, hijo de un catedrático de ingeniería, o sea que por exculparte aún más todavía, Javier. Perdona, Juan. No, que ¿cuánto le debe además tú no eres ingeniero, sé que tú explícate cómo puedes. Por afición. ¿Cuánto le debe esta tierra a la Escuela de Ingeniería? O sea, yo creo que eso nunca se lo hemos reconocido lo suficiente. O sea, lo que ha hecho por transformar esta tierra. O sea, que ha dado muy buenos ingenieros. Sin duda. Carlos, oye, he dicho este señor porque debería tener gafas, pero ahora que te has debería tener gafas yo, pues ahora que te has presentado sé perfectamente quién eres, Carlos. Claro. No, solo he dicho, este señor ha pedido la palabra y no te he citado oportunidad porque desde aquí no te he distinguido, pero te conozco perfectamente. Y Antonio, que está más cerca, que sí te he distinguido. Yo también tengo los mismos problemas, Luis. Bueno, lo primero, daros las gracias a los tres y además yo creo que está bien porque son tres empresas de tamaños muy diferentes, ¿no? Y eso ayuda a tener una visión más amplia. Yo, Javier, añadiría una cuarta manera de irse a la puñeta, que es no innovar, porque pretender prosperar en cualquier proyecto, desde luego en la empresa, haciendo lo mismo de la misma manera es simplemente inviable, ¿no? Entonces eso no es una opción, simplemente hay que estar innovando permanentemente. Pero yendo a lo concreto, una pregunta, ¿no? Y es una cuestión que depende mucho del tamaño de las empresas y aquí como hay diferentes tamaños yo creo que me podéis ayudar. ¿Qué es más importante? ¿Las personas o los procesos cuando estás innovando? Porque hay muchas veces que depende de lo que leas, se pone mucho énfasis en el proceso y últimamente en documentar, en hacer todo de una manera muy estructurada, muy sistematizada, sobre todo porque también influye en las ayudas públicas. Y sin embargo, también tienes claro que si no hay las personas adecuadas aquello no funciona, ¿no? Entonces no sé cuál es el porcentaje de personas, procesos, tiene que haber las dos cosas, pero un poco vuestra visión en el asunto seguro que está bien. Gracias. Antonio, gracias. Las personas, sin duda ninguna. Es decir, el mejor proceso del mundo puesto en manos de un grupo de imbéciles, y tenemos ejemplos cerquísima, el proyecto se tambalea.
procesos, se tambalea todo. Y son las personas las que diseñan los procesos bien, o sea, ¿no? Y son las personas las que cambian y adaptan los procesos. Personas potentes dan lugar a buenos procesos, claro, seguro, claro, segurísimo. Pero ojo que también, Antonio, que el proceso sin propósito, o sea, antes lo decíamos, que al final tienes que tener la persona, el proceso y el propósito. O sea, ¿para qué haces esto? O sea, ¿cuál es el objetivo? Pues si no te conviertes en una burocracia, ¿no? Lo haces porque lo tienes que hacer y te pierdes el objetivo. Y eso es terrible. Perdón. Sí, Coral, tienes que develar tus secretos, si son las personas o son los procesos. Totalmente de acuerdo, son las personas y además yo que para nosotros es quizá una de las amenazas que podemos tener, ¿no? Es encontrar, o la fuga, ¿no? de personal. Para nosotros las personas son fundamentales, los procesos también, porque al final lo que pasa es que en los procesos, inversiones seguras en tecnificación, el automatismo y todo eso, si no suelen funcionar. Las personas, gestionar personas, es complicado. Las personas, totalmente. Sí. Fernando. Sí, una pregunta doble. ¿Habéis notado en estos últimos años un cambio de mentalidad en las empresas para invertir más en innovación? Esa es una. Y segunda, había una reticencia histórica de no invertir en innovación si no había ayudas públicas. ¿Es necesario la ayuda pública para innovación? Ayuda, sin duda, pero si no hubiera ayudas públicas, ¿tendríamos la misma intensidad de innovación, de invertir en innovación? Me parece interesantísimo ese concepto, lo que sacas a relucir. Vamos a ver, empiezo por el final. Hay que innovar de todas formas, aunque no haya ayudas públicas, sin la menor de las dudas. Pero creo que es imprescindible. Creo que la colaboración público-privada en ese sector, en ese campo, es fundamental porque el riesgo de que la innovación, de que una inversión importante en innovación no se transforme en éxito es grande. El riesgo es grande. Entonces, yo creo que sobre todo en estructura de países a la europea, en que los estados juegan un papel importante en las economías de los países, que no es que a mí me fascine esa cuestión, pero es la realidad. Y tampoco la desprecio, ni mucho menos. Creo que yo diría que en general cualquier gran proyecto con mayúsculas hablo, proyecto serio, no me refiero al proyecto dentro de una empresa, que también, pero un gran proyecto, creo que sin la colaboración público-privada sencillamente no es posible. No es posible. Porque son muchas caras las del poliedro, desde legislaciones, procesos de permitting para el desarrollo de un proyecto, la propia innovación, la propia investigación para mejora de un determinado proceso. Y yo diría que cuanto más ambicioso es el proyecto, más necesidad hay de colaboración público-privada. Y además, cuando estamos en una situación de desventaja respecto a otros, como es el caso de España, digamos que tiene que haber un esfuerzo común, tiene que haber un esfuerzo de país. Y ese esfuerzo de país creo que tiene que reflejarse o tiene que materializarse en colaboración público-privada, es decir, sí, aportación, evidentemente con un proceso de filtración, con un proceso de monitorización de los proyectos en sí mismos y, por supuesto, de las aportaciones que se hagan. Creo que sí, creo que para recuperar el tiempo perdido,
creo que el país tiene que, y la empresa, tiene que haber alcanzado un grado de madurez y de salud financiera tan grande para poder hacer grandes inversiones en innovación, que en el esfuerzo inicial para llegar a ese grado de madurez es fundamental una colaboración público-privada. No sé qué pensáis vosotros. Totalmente de acuerdo. Incluso yo también hablaría de colaboración pública, no solo como ayuda, que viene genial, siempre. También haría un poquito también mención el papel en nuestro caso, de la universidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Que nosotros normalmente hay muchos proyectos en los que ahora mismo estamos trabajando que juegan un papel importante, y no somos siempre, es decir, hay una colaboración privada dentro de un mismo proyecto, ¿no? A veces necesitas, y hombre, yo creo que la universidad también tiene fama de ser lenta, tiene fama de estar un poco con las puertas cerradas, o poco abiertas, pero yo creo que públicamente hay que decir que hay que contar con ellos, y no porque las ayudas te digan, oye, si no tienes colaboración no te doy un euro, ¿no? No voy por ahí. No voy por ahí. En el caso concreto de nuestra empresa, pues ahora mismo tenemos proyectos de colaboración con no menos de 8 universidades, 4 españolas y 4 extranjeras, por lo menos. De esas me acuerdo de memoria, vamos, de Barcelona, Politécnica de Madrid, Sevilla y Huelva, esa en España, y fuera Leuven en Austria, Freiberg en Alemania, Aachen también en Alemania y Helsinki en Finlandia. O sea, esas por lo menos 8 ahora mismo en proyectos ongoing. Sí, pues quedas tú por pronunciarte, Juan. Yo soy más escéptico. O sea, ayudan los proyectos. O sea, en general, es más escéptico. O sea, en los grandes proyectos creo que sí. Cuando vas a proyectos de nuestro nivel, el volumen de burocracia que necesitas un proyecto para lo que consigue, o sea, nosotros intentamos, o sea, es muy raro que se hace mal. Claro, porque toda la burocracia que lleva, todo el papeleo que lleva, pues al final, y todos los plazos que tiene, que a veces no se acomodan a los plazos que tú tienes de investigación, y la tentación que a veces tiene de hacer cosas porque esto hecho así tiene una subvención que si lo hace de la otra manera no la tiene. Nosotros intentamos ir por nuestro camino y intentar hacer las cosas que tengan sentido. Sí nos ayudaría mucho. Toda la universidad, claramente. Hay que colaborar y tenemos que hacer muchas más cosas. La agilización también, porque que todavía se han hecho esfuerzos, esfuerzos en agilizar, pero que todavía es lentísimo y que todavía cuesta mover la rueda, eso y la disponibilidad de centros de investigación, universidades o centros de investigación, que eso fomenta mucho el desarrollo. Sí, no sé, Juan, pero vamos, yo recuerdo ahora ejemplos concretos de proyectos para los cuales la colaboración con entidades públicas, IDAE concretamente en energía, CTA en Andalucía y EIT en Europa. Creo que podría citar tranquilamente 12 proyectos que han salido bien, y hablo de bastantes millones. Claro. Invertidos en ellos. Bastantes millones en la fase de innovación, de investigación, O sea, luego la inversión, hablo de cientos de millones. Que con los grandes... Es que está muy feo eso decirlo, porque claro, ¿dónde quedamos las pymes, no? Pero es que con los grandes funciona, porque tienes un montante que lo puedes controlar mucho mejor que cuando estás hablando de proyectos por debajo de los 10 millones, que es muy difícil el control. Sí. Y nosotros muchos de los que tenemos son pequeñitos, son proyectos que tienen mucho más papeleo a veces que chicha. Sí. Pues creo que los dos tenéis razón. Bueno. Los dos tenéis razón. Coral ha puesto el foco en la universidad y es el momento de cerrar. Creo que ha sido un lujo esta mesa sobre innovación con 3 empresas auténticamente señeras. Una, el caso
que ha contado Javier de Atlantic Copper, más su propia experiencia como directivo internacional, y después el caso de AGQ Labs y de Turri, que sois ejemplos de cambio, de innovación, de gestión de la complejidad. Desde luego un orgullo para la empresa andaluza, para esa empresa más dinámica que hay ahora en Andalucía, que ha retratado antes Antonio Porto. Y creo que es el momento de cerrar. Muchas gracias, Javier. Gracias, Juan, y muchísimas gracias, Coral. Vamos a dejar en el banquillo a Estanislao más veces. Sí, bueno. Muy cómoda. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y gracias a todos. Gracias a ti, Luis.